Bueno, es un placer para mí poder visitarles, amados, estar con ustedes, compartir con ustedes, verlos una vez más, un año más, que puedo estar con ustedes compartiendo aquí. Y bueno, veo que siguen creciendo, ¿no? I see that this church keeps on growing. Se han tomado en serio la bendición de Abraham. The blessing of Abraham is here. Quieren tener hijos como las estrellas del cielo. You want to keep having children like the stars in the sky. Bueno, igual quiero decirle que la promesa para nosotros llega por medio de Isaac. I also want to tell you that the promise for us comes through Isaac. Ustedes se la tomaron por el lado de Ismael. You took it through Ishmael. Quieren hacer como los musulmanes. You want to be like Muslims? Quieren conquistar el mundo con los vientres. You want to conquer the world with the wind? En cambio, por Isaac es espiritual la multiplicación. Isaac's blessing is a spiritual multiplication. Pero bueno, es un placer. Cada vez que vengo hay niños nuevos. But it's a blessing. Every time I come here, there are new children. De hecho, le voy a decir a Carlos que puede cambiar el logo de Kingdom Center. I was telling Carlos for him to change the logo of Kingdom Center. Y en vez de un león podemos poner una conejita. Instead of a lion, it could be a little bunny. Son terribles, multiplicadores, fructíferos. Multiplication. You guys are. Bueno, me alegro mucho por eso. Los niños son la alegría. Tengan cuidado, las mujeres mayores también se contagia esto. Children are a joy, and be careful for the older women here having more. Sara era grande cuando tuvo un niño. Sarah was older when she had a baby. Se puede dar nuevamente. So the older women here can have more children. Bueno. Bueno, amados, vamos a compartir la palabra del Señor. Let's share the word of the Lord. Quisiera que me acompañen al libro, a la tercera carta de Juan, en el capítulo 1. Third letter of John. Capítulo 1. Chapter 1. En realidad es una carta integral, ¿verdad? Se le dice así, pero vamos desde el versículo 1. Tercera de Juan, desde el versículo 1, él empieza saludando, pero hay algunas palabras que quiero rescatar acá de manera muy especial. Dice, al anciano, a Gayo, al amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. So my dear friend Gaius, whom I love in the truth, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. ¿Sabe? Cuando uno tiene que enseñar en distintos lugares, When someone has to teach in specific places, uno tiene la carga de que la enseñanza pueda producir aquello que Dios envía a producir. one has the weight that the teaching will produce what the Lord is speaking to. Sabemos que la palabra tiene esa efectividad, We know that the word has that. porque impact. así dijo el Señor que sería en el libro de Isaías, ¿verdad? That way, in the book of Isaiah. Él dice que la palabra produce aquello para el cual Dios la envía. The word is produced by those who are sent. Sin embargo, uno también se pregunta por qué en algunos casos, However, in some cases we ask that why enseñando la palabra, uno ve que no hay fruto en algunas personas. teaching the word doesn't always bear fruit in certain people. Y entonces uno siente la carga de que si la enseñanza fue efectiva y Dios la dio, ¿por qué luego no produce fruto? And so one feels the weight. If the Lord says that the word will bear fruit in people, why don't all people bear fruit after hearing the word? Uno trata de prepararse y de hacer las cosas sabiendo de que el Espíritu del Señor tiene que usarnos como un emisor a los comunicadores de la palabra. One could prepare himself, and we know that the Holy Spirit produces in us a readiness to share the word. Y también sabemos que los que reciben la palabra la deben recibir de la misma manera, porque lo espiritual tiene que ser entendido espiritualmente. And we also know that those who hear the word should receive it in a spiritual manner. Buscando respuestas hacia esa pregunta de por qué en algunos casos no hay fruto, But we look for answers in some cases, why don't all people bear fruit? el Señor me habló algunas cosas que se las quiero compartir.
And the Lord spoke to me on some things that I want to share with you. Yo sé que mi visita al venir de un país tan lejano también tiene un costo financiero para una congregación. I know that my visit all the way from Argentina, somewhere that's really far away, has a cost to it financially. También el costo personal del que viaja en el sentido de invertir su esfuerzo y el poder alejarse de su casa y de su familia para poder venir y para poder estar. Todos nos estamos esforzando. A financial cost, but also the emotional cost of separating from your family, leaving your family, and putting in the effort to come here and to be here. Y yo creo que ni ustedes quieren invertir en algo que no produzca, ni yo quiero emprender un viaje que no tenga fruto. And I know that you nor I want to invest into something or a trip that won't bear fruit. Yo quiero que los viajes, mi visita, más allá del placer, del disfrute de estar con ustedes, también sea fructífero espiritualmente. Although I want my trips to be joyful with you all, I also want them to bear fruit spiritually. Y preguntándole a Dios encontré algunas cosas que se las quiero compartir y que de alguna manera van a sentar una base para lo que voy a compartir el resto de los días. And when I was asking the Lord some questions, He shared some things with me that I want to share with you all during my time here. Si observamos el saludo de Juan, If we observe the letter of John, en estos 4 versículos que yo les compartí, in these 4 verses that I hay una palabra que se repite justamente 4 veces, there's a word that repeats itself 4 times. que es la palabra verdad. It's truth. Juan dice que los ama en la verdad. John says that he loves them in the truth. Juan dice que Gallo estaba dando testimonio de la verdad, John says that his friend was giving a testimony of the truth, de cómo andaba en la verdad. how he was in the truth. Y Juan dice que él se goza de ver a los hermanos, a sus hijos espirituales que andan en la verdad. And John says that he feels joy when he sees his spiritual children in the truth. La pregunta sería, ¿qué significa andar en la verdad? The question is, what does it mean to be in the truth? Bueno, primero debemos saber que la verdad no son conceptos. First, we should know that truth isn't just concept. La verdad es una persona. It's a person. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, que Él era el camino, la verdad y la vida. Jesus says in John that he is the truth, the way, and the life. Por lo tanto, podemos cambiar la palabra verdad por la palabra Cristo, tranquilamente. We can change the word truth to Jesus. Y diría a Juan que Él los ama en Cristo, And John would say Que that ve he que- loves them in Christ, que ve que están dando testimonio en Cristo, that he sees that they're getting testimony in Christ, que su hermano anda en Cristo that his brother is in Christ, y que Él se goza de todos los hijos espirituales que andan en Cristo. and that he feels joy when his spiritual children are walking in Christ. Ahora, a la hora de vernos vivir la fe, Now, when we live in the faith, todos andamos en Cristo. we are all in Christ. Sin embargo, la verdad, However, andar en la verdad, walking in the truth, tiene que verse reflejado it needs to be reflected en poder fructificar, in poder dar fruto of producing fruit y en poder expresar libertad. and the power to express freedom. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, verso 32, Jesus says in John 8 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará that we would know the truth and the truth would set us free. libres. Ahora, eso implica una cuestión. Si la verdad no son conceptos teológicos, If the truth aren't just theological concepts, los conceptos pueden ser parte de la verdad, pero la verdad es una persona. concepts could be part of the truth, but the truth is a person. Y como esa persona es Cristo, And because that person is Christ, no podemos decir que lo conocemos de manera absoluta. we can't say that we know him in a full way. Lo conocemos sí, We know him, yes, pero ¿cuál es la medida del conocimiento de but Cristo? what is the measurement of knowing Christ? El apóstol Pablo The Apostle Paul visitó el tercer cielo visited the third heaven, y Dios le mostró cosas inefables. and God showed him infallible things. De hecho, él dijo que hay cosas que no las podía compartir por lo maravilloso de lo que Dios le había revelado. Paul said that he couldn't even share certain things that he saw because of how marvelous. Sin embargo, también dijo que él tenía todo por basura para conocer a Cristo. However, he said that everything is garbage in comparison to knowing Christ. Y uno preguntaría, ¿acaso no lo conoce? And one asks, you may ask, doesn't Paul already know? Sí lo conoce, pero él sabía que había mucho más. But he knows that there is so much more.
Y nosotros también debemos saber, no importa cuántos años hace que estemos en el Evangelio, And we should also know that no matter how long we've been walking in the faith, que hay mucho más para conocer de there's Él. so much more to know. Pablo dijo también, Paul also said, en parte veo y en parte no. I see in part, En parte veo y en parte no veo. don't see. A veces oscuramente y como por un espejo. A veces ve en oscuridad Sometimes I see in darkness, y hay veces como si estuviera mirando en un espejo. and sometimes it feels like I'm looking in a mirror. Sin embargo, visitó el tercer cielo. But he visited the third heaven. Si él no lograba ver todo, If he couldn't see everything, nosotros debemos asumir que tampoco vemos todo. then we should know that we don't also see everything. En parte conocemos We know in part, y en partes no. and in other parts we don't. Porque Cristo se nos va revelando. Because Christ reveals himself in, Su persona se nos va revelando he begins to reveal his person a través de las circunstancias de la vida. and through the circumstances in life. En la abundancia, In abundance, en la escasez, in en la soledad, con la familia, solitude, in our family, diferentes situaciones. in different circumstances. Pero Él se va revelando. De hecho, todos nosotros tenemos una historia para contar o un testimonio para contar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. We all have stories and different testimonies of how the Lord has done things in our life. Entonces, si en parte veo, So because we see in part, en parte no, and in other parts we don't, no conozco todo, we don't know everything. lo conozco a Dios, I know God, pero hay mucho más para que se me revele de Él. there is so much more for him to reveal. Si la verdad es Él If the truth is him, y mi libertad and my liberty es el resultado de conocer la verdad, is a result of knowing the truth, entonces mi libertad my freedom siempre será proporcional will always be proportionate a la verdad que se me haya revelado. in relation to the measurement that Christ has revealed himself to me. Es decir, no puedo ser más libre I can't be more free. que la verdad que se me haya revelado. It's like saying I can't be more free in relation to the truth that has been revealed to me. Soy libre de la condenación eterna. I am free of eternal condemnation. Todos somos libres de la condenación eterna. We are all free of eternal condemnation. Pero a veces no somos libres de la fortaleza mental, But we aren't always free of our human de- mentality, del mal carácter, of our character, de la envidia, or envy, del orgullo, of pride, de los celos of jealousy, o cualquier otro patrón de comportamiento equivocado. or whichever other characteristic that doesn't reflect Christ. Entonces, ¿qué necesitamos para poder fructificar, para dar fruto? So what do we need to bear fruit? Conocer más la verdad. Know more of the truth. El problema The problem es que conocer la verdad no implica dar muchos talleres de enseñanza. knowing the truth doesn't mean that you have to keep on giving or receiving different teachings and lessons. Es decir, podemos llenar la cabeza de información We could fill our head with knowledge, y aún así no haber conocido nada de la verdad. even though know nothing of the truth, and even then know nothing of the truth. De hecho, hay personas que saben mucho de la Biblia, There are people who know a lot of the Bible, pero nosotros sabemos que son cautivos en su carácter y en su forma de vivir. but they are held captive by their own characters and their lifestyles. Nosotros no queremos eso. We don't want to do that. No queremos estar estudiando y estudiando la palabra We don't want to be continuously studying the Bible sin la revelación de la verdad. without the revelation of the truth. Ahora bien, hace años, Years ago, cuando miramos la historia de la humanidad, when we see the history of humanity, vemos que la verdad estaba en manos de aquellos que tenían autoridad o poder en la sociedad. we see that the authority was in the hands of those who have power in society. Por ahí no era la verdad de Dios, no siempre era la verdad de Dios, pero era la verdad que transmitía la sociedad. The truth of God wasn't always there, but that was the truth of society. Por ejemplo, un rey. For example, a king. No importa que fuera una nación pagana, cualquier rey tenía autoridad en lo que decía, nadie le iba a discutir nada. It doesn't matter if it was a pagan society. If he was king, no one could debate him. Era la autoridad del rey. That was the authority of the king. Si él decía, If whatever the king said goes. es decir, las personas poderosas So it's to say like powerful people o las instituciones que llegaron a ser poderosas or powerful institutions por medio de la religión, through religion, lo que dijeran en distintas regiones what they were to say in their regions, los musulmanes, the Muslims, budistas, Buddhists, hinduistas
o el catolicismo, Catholicism, era la verdad. that was the truth. El pueblo no discutía eso. No one would debate that. Transmitían y comunicaban la verdad. The information was transmitted and the people would believe that. Cuando surgió la imprenta, cuando pudieron imprimir los textos, When printing was la, created, la gente empezó a hacerse de los libros sagrados. people began to write sacred books. Y por otra parte, se empezaron a hacer diarios, And then Los- diaries came los out. periódicos, los diarios, para leer las noticias. The newspapers would come out. Entonces, los que transmitían la verdad a la sociedad eran los periodistas. So whatever society would say would be printed through newspapers. No cualquiera iba a poner algo en un diario. It wasn't just anyone putting anyone in a newspaper. Por eso a los periodistas se les llamaba el cuarto poder. That's why the news writers, they were known as the fourth power. Es decir, toda nación tenía un poder ejecutivo, So it's like saying the whole nation gave them an executive power, un poder legislativo, a legislative un power, poder judicial, and a judicial y el power. cuarto poder eran los periodistas. And the fourth power were those writing Por- newspapers. porque se supone que eran comunicadores de la verdad, Because they were communicators of the truth. para que la verdad le llegara al pueblo. So that the truth would reach society. Claro, también hubo corruptos y también hubo gente que informaba mal. Of course, there were people who corrupted truth. Luego vino la televisión Then the TV came about, y la radio. and the radio. Pero era igual, la gente seguía escuchando a los periodistas que eran los autorizados para decir la verdad. But people kept on listening or reading the newspapers because the newspaper was known to be in a higher position of authority. Pero la sociedad siguió cambiando But society kept on changing. y después se nos vino Internet And then the internet came about, y las redes sociales. and social media. Entonces ya los periodistas no son los que comunican. And so people in charge of releasing information through the newspaper aren't in charge anymore. Todos comunicamos. We all communicate to one another now. Eso no deja de ser un problema, However, that still remains a problem. porque cualquiera dice lo que quiere en un medio en el que llega a millones de personas. Anyone says anyone, and then it reaches millions of people. Hay algunos influencers de Internet que tienen millones de seguidores That have millions of followers. y comunican lo que ellos piensan. No estudiaron, no se capacitaron, no son periodistas, pero comunican. And they communicate whatever they want to say. They're not trained, they're not news writers, but they still communicate whatever they want to say. Sumando a todo esto, se nos vino la inteligencia artificial. So then after all this, artificial intelligence came about. Así que ahora no solamente se comunica, sino que se pueden publicar fotos que son mentiras, imágenes que son mentiras, conceptos que son mentiras y ponerlo en la boca de cualquiera. So now, not only is misinformation being shared, but also pictures, concepts, and things are being made up that are not true through AI. Hay como una adicción por mirar Internet, ¿verdad? It's like an addiction. Y si usted presta atención durante todo el día, está escuchando conceptos That people go through their whole day listening to concepts de mucha gente. of a lot of people. Y yo quiero decirle que muchos pueden estar hablando algo correcto And there could be a lot of people speaking truth, y muchos no. but many aren't. Y ahí se mezcla todo, And that's where everything goes. la mentira y la verdad. The truth and the lie. Ahora, ¿por qué tiene lógica esto? Now, why is there logic in this? Porque en estos tiempos Because in these days, las tinieblas tienen que avanzar, porque está escrito así. hell needs to advance because that's what's written. Isaías 60 dice Isaiah 60 says que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. that there will be darkness in the nations. Y lo estamos viendo. And we are seeing it. Todos sabemos que el diablo es padre de la mentira We all know that the devil is the father of lies y es príncipe de las tinieblas. and the principal of hell. La forma de expandir su mentira A way that he expands his lies es a través de los medios. is through social media. Hoy llega a toda persona y en cualquier lugar. So there are people everywhere. Entonces cada vez más mentira por todos lados. So there are a lot of lies everywhere. ¿Qué podemos hacer contra eso? So what can we do against that? No podemos hacer nada. We can't do anything. Al menos que nosotros expresemos la verdad por los medios. Only if we express truth through the sources of media. Pero la gente ya no diferencia entre la verdad y la mentira. But people don't differentiate between lie and the truth anymore. La gente escucha todo. People listen to anything.
Solo podemos aceptar esto. So we can just accept that. Es lo que está pasando, no lo podemos cambiar. It's what's happening. We can't change that. El sistema va a hablar cada vez más. The system is going to talk even Se mete en los hogares, en el trabajo, en la vida personal, privada de las personas para hablar. They go into the homes, the workplace, different areas to talk. No se puede evitar. We can't, it's inevitable. Sí podemos nosotros comunicar la verdad. We can communicate the truth, Claro. of course. El problema es que lo que está pasando también se mete en la iglesia. The problem is what's happening is also entering into the church. Entonces mucha gente que es cristiana So a lot of times people who are Christians hace lo mismo que los influencers. do the same things that influencers would Comunican. communicate. Algunos bien Some good y algunos mal. and some not so good. Uno dice una cosa One says one y el thing otro dice otra. and the other says the other. Y se supone que son comunicadores o ministros cristianos. And supposedly they're influencers or communicators Christian of Pe- Christian faith. Pero hay otro problema. But there's another problem. Cualquiera comunica sin necesidad de ser un ministro preparado. But anyone can communicate without being a minister. Empezó a ir a la iglesia, They started going to church. se compró la Biblia, They bought the Bible. escuchó algunos mensajes They heard a few messages. y ya comunica. And now they communicate. A veces bien, Sometimes good. a veces mal. Sometimes bad. Para colmo usan las redes But how they use social media para contradecirse, to counter-say against each other, para criticarse. to criticize one another, Y se dan durísimo criticando a la iglesia. and they criticize the church harshly, Eso es muy malo. and that's bad, Está causando mucho daño. and it's causing a lot of harm. Porque todos creen tener razón. Because everyone believes to have the reason, Pero el problema no es la razón. and the problem isn't the reasoning, El problema es la verdad. the problem is the truth. ¿Por qué razón tenemos todos? Because reason we all have, La razón es el don de razonar. the reason is the gift of reasoning, Y todos razonamos. and we all have reason. Todo ser humano razona, con Dios o sin Dios. We all reason with God or without God, Entonces todos tenemos razón. so we all have reason. El problema es si estamos razonando con la verdad. But the problem is if we're reasoning with the truth. Ese es el problema. That's the problem. ¿Y quién puede decir And who can say que es dueño de la verdad? that they're the owner of truth? Ah, solo Dios. Only God. Si la verdad es una persona, If truth is a person, la iglesia tiene más de 2000 años de historia church has more than 2 million years of history, y siempre ha tenido dentro de la iglesia misma divisiones. and it's always had division within the church. Siempre hubo conflictos, separaciones, divisiones. There was always conflict, separation. ¿Qué nos garantiza que podemos hacernos de la verdad? What can guarantee us to be of the truth? Avanzar en el conocimiento de Dios To advance in the knowledge of de God, manera correcta in the correct manner, en tiempos tan engañosos y tan difíciles. in times that are difficult. Primero, But first, no poner ese conocimiento en manos de otros. not to put that knowledge in others' hands. Nosotros somos responsables. We are responsible. No podemos repetir ni tomar cualquier cosa porque nosotros tenemos a alguien que nos guía. We can't repeat or just take whatever thing because we have someone who guides us. La palabra dice The word says que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. that the Holy Spirit is the one that guides us to all truth. Mire, Juan capítulo 16, si usted lo quiere anotar, versículo 13, John chapter 6 verse 13. Jesús anunció Jesus announces que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. that when the Spirit of truth would come, that He would guide us to all truth. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero se supone que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. You guys can say, well, all Christians have the Holy Spirit, ¿Por qué tantas diferencias? so why so many differences? La carne, The flesh, el orgullo, pride, la mala enseñanza, bad teachings, el no verificar, not being able to el creer the believing sin estar en plena comunión con el Espíritu. without being in communion with the Spirit. Hay gente que no usa el discernimiento. There are people who don't use discernment. Usted no puede alimentarse You can't feed yourself porque otro come. because someone else, Usted tiene que comer. you need to eat. Yo soy responsable de no ser engañado. I'm responsible for not being tricked. Y yo tengo al Espíritu Santo. And I have the Holy Spirit. Él testifica de la verdad. And He testifies of the truth. Pero ¿qué necesito?
But what do I need? Tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Having a good communion with the Holy Spirit. Porque solo una comunión profunda con Él Because only a deep communion with Him me permite diferenciar entre la verdad y la mentira. allows me to differentiate between falsehood and truth. Pero no tengo excusa. But I don't have an excuse. La unción Anointing es fundamental. is fundamental. En el que habla And who speaks y en el que recibe. has someone to receive. Ahora presten atención a esto. But pay attention to this. Jesús Jesus, fue el ungido cuando estuvo encarnado, ¿verdad? he was anointed when he En los días de su carne. in the time that he was man. Toda la unción, porque Él era el Cristo, toda la unción estaba en Él. All the anointing was in him. Es decir, que la unción de la que hoy goza la iglesia o disfruta la iglesia en todos los renacidos del mundo estaba solo en Él. Is to say all of the anointing that he had are now in him, Solo en Él. only in him. Él le habló a mucha gente. He spoke to a lot of people. Mucha gente no lo entendió. A lot of people didn't understand him. No le entendieron los religiosos, The religious didn't understand him. no le entendieron los 70 discípulos que Él tuvo que se fueron y lo dejaron. The 70 disciples that he had didn't understand him. No le entendió Judas, Judas didn't understand him. no le entendió su familia, His family didn't understand him. pero no era porque no tenía unción. But it wasn't because he didn't have anointing. Por lo tanto, no solo todo está en el entendimiento, en la unción del que habla. It's not just in the understanding of the one who speaks with anointing. Jesús le dijo a Nicodemo Jesus told Nicodemus que si no nacía del Espíritu, if he wasn't born of the no Spirit, podía entender las cosas espirituales, he couldn't understand the spiritual, ni ver el reino, not be able to see ni the entrar a la vida del reino, not enter the life of the porque lo que es nacido de la carne es carne, because what is born of the flesh lo que es is nacido flesh. del Espíritu es Espíritu. What is born of the Spirit is spirit. Jesús Jesus tenía la unción had the anointing. y Él hablaba incluso a sus discípulos He spoke even to his disciples. y les decía muchas cosas que yo les digo ahora, And he would say a lot of things that I say now. no las van a poder entender. They wouldn't be able to understand. Pero cuando venga el Espíritu Santo, But when the Holy Spirit comes, Él les va a llevar a toda verdad y justicia. he would take you to all knowledge and truth. O sea, Él era Jesús, He was Jesus. estaba ungido, He was anointed. el Espíritu del Señor estaba en Él, The Spirit of the Lord was pero Él in dijo, him. hay cosas que yo no les puedo explicar. But he said, there are things that I can't explain to you. Por más que se las explique, no las van a entender. As much as I would explain it to you, you won't understand. Porque solo cuando venga el Espíritu Santo que les dé vida, Because only when the Holy Spirit comes to give you truth van a entender. will you understand. Porque la vida Because life es la luz de los hombres. is the light of man. No puede haber luz There can't be para ver light to see si primero no hay vida. if there's not life first. Y Jesús era la vida, And Jesus was the pero light, que se estaba manifestando. but he was manifesting. Era necesario que Él muriera It was necessary for him to die para impartir la vida. to impart life. Entonces los discípulos estaban vivos biológicamente, So the disciples were biologically, creían en Él, they believed in him. pero no habían sido regenerados, no habían nacido de nuevo. They had not been regenerated. They hadn't been born again. Entonces Jesús les hablaba, So Jesus would talk to them, pero sabía que no podían entenderlo espiritualmente. but he knew they wouldn't be able to understand him spiritually. Solo lo entendían naturalmente. They would only understand him naturally. Creían en Él, They believed in him. decían la verdad, They would say the truth. juraban protegerlo y no They abandonarlo, swore to protect them and never abandon him. pero no podían sostenerlo, But they couldn't contain it. porque solo la revelación Because only the revelation te lleva hasta lo último. takes you to the end. Cuando reciben la vida When you receive life, y reciben el Espíritu, when you receive it in the Spirit, empezaron a entender. they began to understand. Por eso la comunión con el Espíritu, That's why communion with the del Spirit que habla is who speaks, y de los que escuchan, and of what you listen, es fundamental. it's fundamental. Si no estamos en otro canal, Or else we're in different channels. por más unción del que transmite, cualquiera sea el que esté acá enseñando, No matter the anointing of whomever it may be speaking, si el que escucha está carnal, if the person who is listening is in the flesh, distraído o no conectado con el Espíritu, distracted or not connected with the Spirit, escucha, they listen, recibe información, they receive information, aprende, they learn, pero no se la revela. but it's not revealed to them, Entonces no da fruto. so it doesn't bear fruit. No importa cuántos versículos aprenda, No matter how
how many scriptures you learn, cuántos mensajes how escuche, many preachings you cuánta listen to, teología aprenda, however much theology you cuántas enseñanzas escuche, however many teachings you listen to, no cambia. it doesn't change. Es de lo espiritual a lo espiritual. It's from spiritual to spiritual. Ahora, Now, considerando que todos estamos alineados al Espíritu considering that we're all aligned with the Spirit y en plena comunión con el Espíritu, and in communion with the Spirit, yo no lo juzgo a usted, usted no me juzga a mí. I don't judge you, you don't judge me. Estamos todos bien. Are we all good there? Falta otra cosa. There's one more thing. Hay un umbral, There is a el poder pasar. Hay una línea que debe atravesarse. there's a line that we need to cross, Y esa línea que se debe atravesarse para poder recibir luz and that line that we need to cross to be able to receive light es la cruz. is the cross. Sin muerte Without death, no hay vida de Dios. there is no life of God. El Evangelio The gospel, siempre usted lo va a encontrar en dos dimensiones. you will always find it in two dimensions. Todos vamos caminando permanentemente hacia la cruz, We're all walking permanently towards the cross, pero solo se puede vivir el reino desde la cruz. but we can only live kingdom from the cross. Cuando yo camino hacia la cruz, So when I walk towards the cross, voy muriendo I am sinking a mí mismo, to myself. a mi yo, I'm dying to myself, a mis fortalezas mentales. to my own mental strength. Voy muriendo. I'm dying. Pero cuando vivo desde la cruz, But when I live from the cross, vivo a Cristo, I live for Christ, que es la verdad, who is the truth, y empiezo a dar fruto. and I begin to give fruit. Cuando camino hacia la cruz, When I walk towards the cross, no estoy dando fruto, I'm not giving fruit. estoy muriendo. I'm dying. Cuando camino desde la cruz, When I'm walking from the puedo dar cross, fruto, I can give fruit porque Cristo se manifiesta en mí. because Christ is manifesting through El Evangelio the gospel. funciona en el poder de la resurrección. Functions in the power of the resurrection. Es decir, si no hay cruz, It's to say, if there's no cross, no hay trono. there's no throne. Nosotros podemos gobernar en Cristo Jesús We can govern in Christ Jesus solo si logramos morir a nosotros mismos. only if we successfully die to ourselves. Esto es desde el huerto. This is since the garden. En el huerto había dos árboles, In the garden there were two trees, el árbol de la vida the tree of life y el árbol de la ciencia del bien y del mal. and the tree of the knowledge of good and evil. Esos árboles son dos maneras de pensar, Those trees are two ways of thinking. son dos maneras de andar. Those are two ways of being. ¿Andás en la verdad If you're in the truth, o andás en lo que vos creés que es la verdad? or you're in what you believe is the truth. El árbol de la ciencia del bien y del mal The tree of the knowledge of good and evil no tenía una manzana, didn't have an apple. no es que era una fruta literal que se podían comer. It wasn't like an actual fruit that we could Es una manera de pensar. It's the manner of thinking. Lo que abrazó a Adán y Eva What Adam and Eve embraced fue, de ahora en adelante, was from here on out, yo me voy a alimentar de un parecer que no es el de Dios, I'm going to de un pensamiento que no es el de Dios. I'm going to think of a thought that is not from God. Ahora yo voy a decir lo que es bueno o no es bueno, And now I'm going to say what is good or not good. lo que es mentira o lo que es verdad. What is the lie or what is the truth? Yo voy a ser como Dios, ahora voy a decir yo lo que es bueno o no es bueno. They said, I'm going to be like God. I'm going to decide what is good or bad. Ese es el problema del ser humano. That's the problem of human beings. Cuando usted en el sistema ve gente, When you're in the system, you see en las redes sociales, in social media, uno opina una cosa, one opinionates on el otro opina lo contrario. and the other has an Uno opinion. dice lo que es bueno, One says one thing, el otro dice que es malo. the other says it's bad. Uno va para allá One goes there y el otro va para allá. and the other one goes the other way. El árbol de la ciencia del bien y del mal. It's knowledge of truth, good and evil. Ellos alimentan a la sociedad They feed society con la fruta prohibida. with the fruit that was prohibited. Cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida, When Jesus said he was the bread of life, el que come de mí he who eats of me, from me, o como del árbol de la ciencia del bien y del mal, or I eat from the tree of the knowledge of good and evil, o como del árbol de la vida. or I eat from the tree
La Biblia dice, The Bible says en el libro de Proverbios, in the book of en el capítulo 3, verso 18, chapter 3, verse, hablando de la sabiduría, talking about wisdom, esto lo escribió Salomón. Solomon says this. Él dijo que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Solomon says, she is a tree of life to those who lay hold of her. Porque la sabiduría de Dios Because the wisdom of God es la verdad de Dios. is the truth of God. Y esa verdad alimenta. ¿Usted ha escuchado alguna vez que venimos a alimentarnos de la palabra? And that truth gives satisfaction. Have you heard that we come to feed on the truth? ¿Nos alimentamos de la verdad We feed on the truth, o nos alimentamos del árbol de la ciencia del bien y del mal? or we feed ourselves from the tree of the knowledge of good or evil. Eso es lo que pasa en la sociedad. That's what happens in society. Cuando nosotros grabábamos todas las predicaciones, cuando yo era pastor en Argentina, When we would record all the teachings when I was a pastor in Argentina, el Señor dijo que ese lugar the Lord said that place iba a ser como una panadería, was going to be like a bakery. que yo iba a fabricar pan. Like I was going to fabricate or make bread. Obviamente lo iba a hacer el Señor, ¿verdad? Obviously, it was going to be God who did Pero it. que ese pan iba a ir a muchos lugares del mundo. But that bread was going to go to many places across the world. Ahí hice la costumbre de grabar. There I made it a habit to record. Y empezamos a mandar las prédicas a la radio, porque las radios empezaron a pedir predicaciones. And we would start to send the recordings to the radio because the radio started asking for the teachings. Y en Argentina, solamente en Argentina, llegamos a tener más de 100 radios pasando los mensajes. And in Argentina, we had about 100 radio stations showing the messages. Luego me llegaron testimonios de muchas naciones. Then I would get testimonies from many nations. Muchas radios, muchos lugares ahí andan escuchando los mensajes. Many radios, many nations are out there listening to the teachings. El pan salió de una panadería The bread came out from the bakery y se fue por el mundo. and it went across the world. Y mucha gente se alimenta espiritualmente de eso que yo dije ahí, tal vez para un grupo pequeño. And a lot of people feed off of that truth of the Spirit that I said for a small group. Pero la palabra de Dios no envejece nunca, ¿verdad? But the word of the Lord never gets old. No se pone vieja. It doesn't get old. El Espíritu la vivifica. The Spirit makes it life. Por eso leemos una Biblia That's why we read a Bible que fue escrita hace miles de años. that was written millions of years ago, Sin embargo, sigue siendo pan fresco. but it continues to be fresh bread. Ahora, cuando yo enseñaba en esa época en la iglesia, Now, when I taught in that time, me preocupé por el hecho de que hay hermanos que no iban a las escuelas, a los talleres que yo daba. I was worried about the people who would not show up to the teachings or the schools that I would teach. Y algunos, aunque iban, no daban fruto. And some, although they showed up, would not give fruit. Y entonces el Señor me dijo, So the Lord said to me, es que cuando alguien come basura, when someone eats trash, no come alimento nutritivo. they don't eat nutritious food. Cuando un niño está lleno de golosina, When a child is full of junk food, no va a comer la comida nutritiva. they're not going to eat the food that Ya se llenó. They're full. Se llenó de basura. They're full of junk. Eso es lo que pasa hoy en día. And that's what happens today. Todo el día las informaciones van a nuestra cabeza. All day information is going to our head. Nos alimentamos más de lo que dice gente We feed off of what people are que saying de lo que dice Dios. rather than what God is saying. Por eso nos llenamos de razones, That's why we're full of reasoning. nos llenamos de ideas, We're full of ideas. nos llenamos de We're pensamientos, full of thoughts, pero no de la verdad. but not of the truth. Por más que sepas versículos de memoria, No matter how much scripture you know, recordemos que la verdad es Cristo. we have to remember that the truth is Christ. Cuando alguien come pan, When someone eats bread, se alimenta durante el día, they're nourished throughout the day. pero al otro día tiene que volver a comer. But the next day, you need to eat again. Cuando los hebreos iban por el desierto rumbo a la tierra prometida, When the Hebrews were going through the desert, going to the promised el land, Señor dijo que les iba a dar maná, ¿verdad? God said he would give them manna. Pero le dijo que juntaran solo lo que iban a comer en el día. But he said to get only what they would eat for the day. Pero ellos no hicieron caso. But they didn't listen. Empezaron a juntar mucho pan porque tenían miedo que al otro día no hubiera. They started to gather a lot of bread because they were scared of what they wouldn't have for the next day. Y dice que eso se pudrió. And they would say Se llenó de bread gusanos. that would go bad, it would be full of worms. Porque Dios le había dicho que no juntaran de más. Because God told them not to get more than what they Que no needed. podés llenarte hoy de la palabra y estar toda la semana. And you can't fill yourself of the word today and be full for the whole week.
No importa si comiste pan ayer, It doesn't matter if you ate bread yesterday. hoy tenés hambre otra vez. Today you're hungry again. Así es la enseñanza. And that's how the teaching. Nadie puede decir, yo ya la sé. You can't say, oh, I know this. Lo que viene de Dios, What comes from God hoy es nuevo, today is new. te vuelve a alimentar. It continues to nourish you. Es necesario, It's necessary. porque en el alimento está la vida. Because in the nourishment there is life. Solo que no tenemos que alimentarnos de basura, But only that we don't have to nourish sino del pan del cielo. but off of bread of heaven. Tenemos que tener una buena comunión con el We Espíritu have to have good communion with the Spirit y recordar la cruz. and remember the cross. ¿Cómo opera la cruz en nuestra vida? How does the cross operate in our lives? Bueno, no opera porque yo en una reunión pase aquí adelante y diga, Señor, me entrego en la cruz. It doesn't operate because one service come up here and I say, Lord, I surrender myself to the cross. Eso está bien, That's fine. pero la verdad es que a la cruz te llevan. But the truth is that to the cross is where they take you. Ustedes saben que Jesús aceptó ir a la cruz. You know that Jesus accepted to go to the cross. Con todo el dolor de su alma, le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. With all the pain in his heart, he said, or all the pain in his soul, he said, Lord, do your will, not my will. Él había dicho, para esto he nacido, para esto he venido. He said, for this I was born, for this I was brought. De hecho dijo, nadie quita la vida, yo la pongo. And he also said, no one takes my life, I place it. Él estaba dispuesto. He was willing. Sin embargo, a la cruz lo llevaron. But also to the cross they took him. El que nos lleva a nosotros He who takes us no es Roma, is not Rome, es el Espíritu Santo. is the Spirit. ¿Cómo nos lleva a la cruz? How does he take us to the cross? Procesos. The process. No nos gusta. We don't like it. A nadie le gusta la cruz. No one likes the cross. Jesús estaba dispuesto a la cruz, Jesus was pero no le gustaba. but he didn't like it. No quería. He didn't want to. Si puedes, pasa de mí esta copa. If you can, pass from me this cup. Está bien, hágase tu voluntad, no la mía. But be your will done, not mine. Pero no es que tengo ganas de ir, But it wasn't like Jesus saying that he wanted to go. tengo que ser llevado. I have to be taken. Estoy dispuesto, I'm willing, pero tengo que ser llevado. but I have to be taken. Lo ataron, They bound him, lo golpearon they hit him, y lo llevaron con violencia a la cruz. and they took him with violence. El Espíritu Santo no usa violencia, The Holy Spirit doesn't use violence, pero te tiene que llevar but it has to contra tu voluntad. against your will. El alma no quiere morir. The soul doesn't want to die. Nuestro corazón es engañoso Our hearts, y le decimos, Señor, te entrego mi vida. we say, Lord, I surrender my life. Y después hacemos lo que queremos. And then we do whatever we want. O le pedimos que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Or we ask him to do whatever we want him to do. Nos enojamos, We get angry. nos frustramos porque algo no nos sale. We get frustrated because something doesn't pass. Y al final decimos, bueno, yo soy así, Dios me entiende a mí. But in the end we say, oh, I'm like that. God understands me. Es porque no he conocido cómo funciona la cruz. It's because I haven't understood how the cross functions. Le cantamos a la cruz, We sing about the cross. amamos la obra de Cristo, We love the work of pero no entendemos lo que implica para nosotros tomar la cruz. but we don't know what it implicates. Si no hay muerte, to take the cross. Si no hay muerte, no hay vida. If there's no death, there's no life. Si no muero a mis propios razonamientos, If I don't die to my own reasoning, no puedo vivir en la verdad. I can't live in the truth. El problema no es el diablo, The problem is not the devil. el problema soy yo. The problem is me. Cuando un cristiano no da fruto, Because when a Christian doesn't give fruit, el problema no es el diablo, the problem is not the devil. el problema somos nosotros. The problem is us. O la falta de comunión Or there's a lack of communion, o el no querer pasar por la cruz. or not being willing to go through with the cross. Por eso siempre oramos That's why we always pray, para que no haya en nuestra vida desiertos, so that we don't go through valles de sombras, in shadow, tormentas. in storm. Y la Biblia está llena de eso. And the Bible's full of these things. Pablo mismo nos dijo y nos mostró el camino. Paul tells us, he showed us the path. Pablo, cuando era Saulo, fue un perseguidor de la iglesia, Paul, when he was Saul, was a persecutor of the church, lleno de ideas y de sabiduría y conocía la Escritura. full of ideas and knowledge of the scriptures. Pero él se dio cuenta que el único camino era tener todo por basura para ganar a Cristo. But he realized
realized that all that path was trash compared to receiving Christ. Y Pablo no pidió ir por un camino de dificultades. And Paul didn't ask to go through a path of difficulty. Solo dijo, Señor, ¿qué quieres tú que haga? He just said, Lord, what do you want me to do? ¿Recuerdan eso? You remember this? Y Jesús le dijo a Ananías que vaya a orar por él. And Jesus told Ananias to go pray for him. Le dijo, ¿él va a saber lo que es sufrir por mi causa? And he told him, you're going to see what is suffering for my Porque cause. los sufrimientos eran parte. Because suffering are a part. Así que cuando Pablo dijo, te sigo, So when Paul says, I'll follow you, te sigo. I'll follow you. Y lo fue llevando a donde Dios quería. And he would take him where God wanted him. Él se rindió. He surrendered himself. No quería problemas. He didn't want problems. No quería que lo apedrearan, He didn't want to get ni que lo persiguieran, that they would ni sufrir un naufragio, or go through ni que lo pique una víbora. or that a viper would back. Él quería seguir a Cristo, He wanted to follow Christ, pero era por ahí. but it was through that. Ahora él reconoció, But he recognized después de todos los problemas, after all the issues que era lo mejor que le había pasado. that it was the best that would have happened to him. Porque al final, Because in the end, cuando descubrió que era débil, when he discovered that he was weak, descubrió el poder de Dios. he discovered the power Porque el of God. poder de Dios Because the power of se God, manifiesta en mi debilidad. it's manifested in my weakness. Si queremos andar en la verdad, If we want to go in the truth, tenemos que ir por donde Dios dice, we have to go where God, no por donde nosotros queremos. not where we want to go. Y yo sé que los planes de Dios son buenos, And I know the plans of son God agradables are good for us, y son perfectos, and they're perfect. pero a veces tienen caminos de dolor. But at times there's paths of hardship, Y no queremos predicar eso. and we don't want to preach that. Nadie quiere predicar eso, Nobody wants to preach that porque a la gente no le gusta. because people don't like it. Prediquemos que nos va a ir bien. Preach that it's only going to go well for us. Dios no lo va a permitir, hermano. God won't allow that, Y a veces sí lo permite. and sometimes He allows it. Yo tengo que decirle que cuando me convertí al Señor, I have to say, when I converted to the Lord, una de las cosas que yo le dije, Señor, yo voy a ser obediente, one thing I said, Lord, I'll pero be obedient, no quiero tener problemas. but I don't want any problems. ¿Cuántos saben que no me escuchó? How many know that He didn't hear that? Or He didn't listen to that? Ahora, después de todos estos años que caminé con Él, Now, all this time walking with Him, y después de tener muchos problemas, and after having a lot of problems, me doy cuenta que todos esos problemas I realized that having all those problems fueron quitando de mí were taking of me el estorbo, the disturbance, el impedimento, the impeding, para que la luz de Dios so that the y la verdad de Dios and the truth of se God pudiera manifestar. can manifest itself. El problema era yo. The problem was me, Y fue bueno and it was good haber pasado esos problemas. to go through those problems. No porque me gustara pasarlos. Not because I like A going. nadie le gusta sufrir. Nobody likes to suffer. Pero la verdad But the truth, que fueron un golpe al orgullo, it was a hit to my al ego, to my ego, a los razonamientos equivocados, to my wrong reasoning, a los planes personales. to my personal plans. Y cuando hay menos de mí, And when there's less of me, hay más de Dios. there's more of God. Si hay mucho de mí, If there's a lot of me, hay poco de Dios. there's little of God. Si está todo de mí, If it's all of me, no hay nada de Dios. there's nothing of God. Pero si no hay nada de mí, But if there's none of me, habrá todo de Dios. it'll be all of God. Esa es la forma de poder fructificar. That is the way to bear fruit. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Are you understanding? Póngase de pie, por You favor. can stand, please. Le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. I'm going to ask if you could close your eyes for a moment. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que hay montes that there are mountains a los que no se puede subir con otra gente. that we can't go with other people. Cuando Abraham llegó al monte Moriah, When Abraham reached the mountain, le dijo a los criados que se quedaran ahí, he told those that went with him to stay there porque él tenía que subir con su hijo, because he needed to go up with his son, a entregar a su hijo. to turn in his son. Cuando José fue a Egipto, When Joseph went to Egypt, fue vendido solo, he was sold alone. en una cisterna, solo. He was by himself. Pero era necesario los procesos que vivió, But it was necessary the processes that porque los planes eran buenos, because the plans were good pero era necesario. and they were necessary. La iglesia ha pasado por muchos dolores, The church has gone through a lot of hurt, pero es necesario.
but it's necessary. Nunca la iglesia perdió The church never lost ante el sistema, against the system. por más violento que el sistema sea. No matter how violent the system, Jesús no merecía la cruz. Jesus didn't deserve the cross. Sin embargo, él mismo dijo But regardless, he said que si él moría, that if he died, daría mucho fruto. it would bear much fruit. Morir duele. To die is pain, Y tal vez por eso algunos and maybe that's why some of us no dan fruto, don't give fruit, porque están evitando la muerte. because we're avoiding dying, La muerte del ego. the death of ego. No es fácil entregar nuestros planes, It's not easy to give up our plans, pero es mejor abrazar el propósito divino. but it's better to embrace the divine purpose. Si Dios nos lleva por un camino, If God takes us through to a path, tenemos que aprender a confiar. we have to learn to Los, trust. los hebreos se enojaron cuando fueron por el desierto. The Hebrews were upset when they went through the desert. Era el camino largo. It was a long travel. Ellos querían la tierra, They wanted the promised land. no querían desierto. They didn't want the desert. Pero lo lindo es que cuando Dios te lleva, But the beautiful thing is that when God takes you, Dios te acompaña, God goes with you. Dios te provee, God provides you. Dios te cubre. God covers you. Y hay un momento en que quedas solo, And there's a moment that you're alone. puede ser, It could be. pero nunca su presencia se aleja de nosotros. But His presence never leaves us. Se alejará gente, People may distance themselves. habrá gente que no te entienda, There might be people that don't understand you. pero Dios siempre estará ahí, But God will always be there. porque te está llevando por el camino Because He's taking you through the path para que des fruto. so that you can bear fruit. No todos están dispuestos, Not all are willing, pero estoy seguro but I'm sure que en esta noche that in this night sí hay corazones dispuestos. there are hearts that Y es are, fundamental que entendamos esto. and it's fundamental that we understand this. Vamos a orar. Let us pray. Padre eterno, Dear Lord, te damos gracias we give you thanks por tu palabra, for your word, por la obra que has comenzado en for nosotros. the work that you have started in us. Tu palabra misma dice Your word says que tú no nos dejarás that you would not leave us hasta que hayas hecho until you have done lo que has determinado hacer con nuestra vida. what you have determined to do in our lives. Señor, esta casa Lord, this house ha sido tu diseño has been by your design, y tú estás trabajando en and nosotros. you are working in us. Cada enseñanza, Every teaching, cada reunión every meeting, y cada conflicto, and every conflict, cada presión every pressure que hemos tenido que superar that we had to overcome, nos están dejando más cerca it's bringing us closer de la verdad. to the truth. Y un pueblo libre, And a free people, solo un pueblo libre, only a free people, es el que tiene poder de gobierno. is the ones that have the power to govern. Los esclavos no gobiernan. Slaves do not govern. Predicamos reino. We preach kingdom. Queremos usar correctamente We want to use correctly la autoridad espiritual. the spiritual authority. Para eso debemos aferrarnos a la verdad, And for that, we need to hold to the truth buscar mayor revelación, and seek further revelation, no llenando la cabeza de información, not filling our heads with knowledge, sino el espíritu but the spirit de alimento divino of the divine nourishment para ser fortalecidos, to be fortified, para poder crecer to be able to grow a la medida de la estatura at the design of de la life, plenitud de Cristo. of the fullness of God. Padre, te damos gracias Lord, we give you thanks en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Deje sus ojos cerrados por un momento, Keep your eyes closed for a moment, por favor. please.